Gracias a todos los alumnos, gracias a la mesa de honor. El tema de la ponencia es la superación laboral de los jóvenes. Pero si vinieron a oír consejos de cómo hacer un currículum, vinieron al conversatorio equivocado. Yo no vine a enseñarles a hacer un currículum, o cómo se tienen que vestir para la entrevista de trabajo, o cómo tienen que dar la mano o modular su voz. Aquí venimos a hablar de cómo vamos a cambiar las cosas, para todos. ¿Qué es lo que está mal? Porque si queremos arreglar las cosas, algo tiene que estar mal, algo tiene que ser arreglado. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Primero hay que saber qué es eso. ¿Qué está mal? ¿Cuál es la causa del problema? Porque si les pregunto los problemas, todos los entienden. Los problemas son la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades. Todos han de entender los problemas, todos los entendemos. La delincuencia. Pero, ¿cuál es la causa de ese problema? ¿Qué es lo que hace que esos problemas existan? Entonces, alguien como buena persona de izquierda pudiera decir la oligarquía. La oligarquía es la culpable, porque ellos vinieron en barcos hace 500 años, se apropiaron de las cosas y esclavizaron a la gente. Es verdad. Es verdad, el que diga que es mentira, miente. Pero esa ya no es la causa de los problemas. La oligarquía ya no tiene todo el poder. No tienen el gobierno, tenemos elecciones libres, es decir, ellos no tienen todo el poder. Para poder seguir mandando, nosotros tenemos que permitírselos. Entonces el problema no es la oligarquía en sí. Alguien pudiera decir, bueno, si no es la oligarquía, entonces el problema es el gobierno. Si este gobierno no ha hecho nada. Y puede ser verdad. Pero los gobiernos los ponemos nosotros. Los gobiernos dependen del país. Los gobiernos funcionan dentro de un sistema. Entonces no puede ser solo el gobierno el problema. Entonces alguien puede decir, bueno, el problema entonces es la educación. El problema es que los salvadoreños no estamos lo suficientemente educados para elegir buenos líderes. Y esos líderes nos van a llevar a un mejor futuro. Necesitamos educación. Y es cierto, necesitamos educación. Pero ¿por qué no la demandamos? Porque si tenemos elecciones libres, no son perfectas, pero son libres. Prueba está en que el 2009 Arena entregó el poder y prueba está en el que el 2012 el FMLN, que estaba en el poder del Ejecutivo, entregó la mayor cantidad de alcaldías importantes del país. Entonces, tenemos elecciones, nosotros votamos, somos más fuertes que cualquier oligarquía o cualquier gobierno. Entonces, ¿por qué no cambiamos la educación? Entonces sí, la educación es un problema, pero ese no es la causa del problema de nuestro país. Entonces, alguien diría, son los medios de comunicación que nos están adoctrinando toda la vida. Nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, nos dicen qué es lo que tenemos que usar, nos dicen qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que comprar, y es cierto. Pero depende de nosotros, porque nadie nos obliga a encender la televisión, nadie nos obliga a leer uno de esos periódicos. Si lo vamos a ver, nadie nos obliga a que les hagamos caso. Entonces el problema no son los medios de comunicación, debe ser algo más que los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la causa real del problema? Yo creo que el problema son los paradigmas. ¿Cómo es ese Pokémon? No, ¿cómo se come eso? Ustedes que son universitarios ya sabrán que es paradigma. Pero yo el paradigma lo veo como algo un poco distinto. El paradigma es, en la definición que les traigo, es esas cosas que plantan en nuestra cabeza y que las hacen ver como verdades, aunque no son verdades, son todo lo contrario. Hay un paradigma, nos gobierna, ¿sí? Lo que sucede es que antes, y aquí algunas personas que vivieron un poquito antes, una persona que vivieron antes nos puede decir que antes que yo les hablara de la oligarquía, salgo y desaparezco. ¿Sí? Salgo de aquí y desaparezco. Ahora podemos hablar. Es decir, ya no viene la guardia a traernos y hablamos. Ya no nos borran los votos en las urnas. Entonces, ¿cómo pueden seguir gobernándonos si ya no tienen el poder? Ya no tienen el poder, ya no tienen las armas, ya no tienen todo lo que tenían antes. ¿Cómo pueden seguir gobernándonos? Entonces inventaron una serie de paradigmas, las plantaron en nuestras cabezas y ahora nosotros respondemos a esos paradigmas inmediatamente, instintivamente.
Un paradigma, un ejemplo de paradigma. La política es mala. Bueno, aquí ya lo dijo. Bueno, se fue, pero aquí ya lo dijo. La política es mala. Entonces no se metan en ella. Como dijo un famoso político, jóvenes, no se metan en política, es mala, déjenmela a mí. Entonces lo que tenemos es un paradigma. La política es mala, por lo tanto ustedes no se metan. Bueno, ¿qué tal si cambiamos la política? ¿Qué tal si los jóvenes entran en política y en lugar de que sea política sea algo malo, lo convertimos en algo bueno? Ese debería ser el paradigma, no este. Este no es tan grave. La gente es pobre porque es perezosa. Eso yo lo he escuchado. Me decía alguien, una persona que quiero mucho, no lo voy a mencionar, pero me decía alguien, una vez estábamos leyendo el periódico, eso que se hacen llamar periódicos aquí, y decía, traen nicaragüenses y hondureños a cortar café. Nicaragüenses y hondureños. Entonces la persona que estaba leyendo la noticia me dijo, qué barbaridad, qué perezosos los salvadoreños. Tienen que traer nicaragüenses y hondureños a cortar café, porque los salvadoreños no quieren trabajar. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no vas a cortarlo vos? No tenés trabajo. Te pagarían $95 al mes, libres, por trabajar de sol a sol. ¿Por qué no lo haces tú? No, yo no lo voy a hacer. Bueno, ellos tampoco. Es que el problema no es que sea perezoso. De todos modos, aunque trabaje con $95, no va a salir de la pobreza, ¿o sí? Entonces, la gente no es pobre por perezosa. Yo conozco mucha gente rica que es perezosa. Y conozco mucha gente pobre trabajadora. Hay gente trabajadora, hay gente perezosa, hay gente pobre, hay gente rica. Pero las cuatro cosas no tienen nada que ver. Otro paradigma. Las empresas generan empleo. Ustedes ya han oído eso. Todos han escuchado, oh, las empresas generan empleo. Necesitamos más empresas porque son las generadoras de empleo. Eso es mentira. Les voy a demostrar así que es mentira. Imagínense que hipotéticamente hay dos restaurantes. Ponen un restaurante de hamburguesas y enfrente ponen un restaurante de pizza. Y los dos dueños deciden que van a contratar 20 empleados cada uno. Están generando inicialmente el empleo, ahí sí. 20 empleados cada uno, 20 empleados para trabajar en el restaurante de hamburguesas y 20 empleados para trabajar en el restaurante de pizza. Pero ¿qué pasa? Digamos que la gente de San Miguel ¿qué prefieren? ¿La pizza o la hamburguesa? Pizza. Digamos que la pizza. Y entonces van todos a comer pizza. Nadie va a comer hamburguesa. ¿Qué va a suceder con el restaurante de pizza? Crece. Y tú ya no necesita 20 empleados, necesita 40. Y luego necesitan otras sucursales, entonces ya son 80. Y luego otras sucursales son 120. Cuando tienes 5 sucursales son 200 empleados de pizza. Y nadie fue a comer al restaurante de hamburguesas. ¿Qué le va a pasar al restaurante de hamburguesas? Va a quebrar. ¿Y entonces cuántos empleados va a generar? 0. ¿Por qué? Los dos eran empresarios, los dos querían trabajar, los dos querían poner un negocio, los dos tuvieron más o menos la misma idea. ¿Por qué uno genera 200 empleos y el otro 0? Si las empresas generan empleo, los dos deberían de generar 100 empleos cada uno. ¿Por qué uno genera 200 y el otro 0? Porque el que generó los empleos no fueron ellos, fueron los consumidores. Fueron los que decidieron ir a comer pizza, en lugar de ir a comer hamburguesas. Ahí queda demostrado que los 200 empleos, probablemente los 20 empleos iniciales sí los generó el empresario. Pero los 200 empleos que continuaron, que se quedaron al final, lo crearon los consumidores. Y los 20 empleos que se perdieron en el restaurante de hamburguesas, los mataron los consumidores. Entonces las empresas no generan empleo, las generan los consumidores. Es bien fácil de explicar. Sin embargo, vemos los periódicos, escuchamos a los tanques de pensamiento, a los analistas. No, las empresas generan empleo. Y nadie lo contradice, porque es un paradigma. Lo tomamos como una realidad, aunque no es real. Necesitamos incentivos fiscales. Las empresas no vienen a invertir porque pagan muchos impuestos aquí en El Salvador. Necesitamos bajar impuestos para generar incentivo fiscal y que las empresas vengan e inviertan en nuestro país. ¿Suena bien? Bien. La contradicción es que los países con impuestos más altos en el mundo son los de más alta inversión extranjera.
Y los países, por ejemplo, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, los impuestos son muchísimo más altos que en El Salvador. Y hay más inversión. Y países que tienen menos impuestos que El Salvador, como algunos países de África o Haití, no tienen empresas. Entonces uno diría, bueno, ¿y qué pasa? Bajo esa teoría, Haití y los países de África que no tienen impuestos o que tienen impuestos bajos, deberían de estar llenos de empresas. Y países con impuestos altos como Japón no deberían de tener ninguna empresa. Los empresarios no invierten a donde es más barato. Si no, el municipio de Chirilagua tuviera la mayor cantidad de empresas. Los empresarios invierten donde es más rentable. Por eso es que San Salvador, el municipio con impuestos más altos del país, es el que tiene más inversión. Porque es más rentable invertir en San Salvador que invertir en Chirilagua. Entonces la realidad es que no tenemos que ser los más baratos. Además siempre va a haber alguien que nos va a ganar en barato. Siempre va a haber una maquila en Bangladesh que esté dispuesta a hacer más barato las cosas que nosotros. La clave es ser competitivo, pero para ser competitivo debemos de ser rentable. Debemos tener una población educada y un consumidor fuerte para que haya gente para trabajar en las empresas y haya consumidores que compren los productos. Entonces no es cierto que necesitamos incentivos fiscales. Ya he escuchado el despilfarro. Dicen, es que nuestro gobierno despilfarra el dinero. Miren, el presupuesto de la Universidad de Harvard, una universidad, es igual al de todo El Salvador. Igualito. Lo que ellos gastan en una universidad, aquí que estamos en la Universidad de El Salvador, lo que Harvard gasta en una universidad incluye todo el gobierno de El Salvador, todos los ministerios, la policía, la Fuerza Armada, todas las escuelas, esta universidad, todos los hospitales, todas las embajadas en el mundo, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, todos los juzgados, todos los programas sociales, todas las obras de infraestructura, construcción de calles, todo el gobierno, todos los decenas de miles de empleados del gobierno, todo el gobierno de El Salvador se sostiene con el mismo presupuesto que la Universidad de Harvard. Entonces, si algo necesita nuestro país es más despilfarro. Necesitamos invertir más en el país. Eso no exime de responsabilidad de los funcionarios corruptos. A los funcionarios corruptos metámoslos presos. Pero tenemos que invertir en el país. La excusa de que el funcionario es corrupto no puede ser excusa para no invertir en el país. Entonces el problema no es el despilfarro, sino la carencia de despilfarro. Y este es mi favorito, populismo. Ya no oí esa palabra, se oye feo. Yo escucho, la gente escucha populismo y dice, populismo. ¿Alguien quiere un presidente populista? Nadie. ¿Nadie? Bueno, yo sí. Yo les quiero pedir, después, cuando salgan de aquí, que agarren un diccionario y que busquen la definición de la palabra populismo. Yo lo agarré en el camino acá, el Arús, pues si quieren la cita textual, y decía, populismo, doctrina política que pretende defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Eso es malo aquí en El Salvador. Defender los intereses y las aspiraciones del pueblo es malo en El Salvador. Y yo vine a la Universidad de El Salvador, les pregunté si alguien quería un presidente populista y nadie levantó la mano. Es un paradigma. Nos han vendido que el populismo es malo. Eso es malo. Populismo. ¿Y qué es bueno entonces? Hay dos alternativas, dos cosas contrarias al populismo. Está el elitismo, que es la selección de la élite sacada de la masa y trabajar para ellos. O, estoy seguro que nadie está de acuerdo con el elitismo, o el individualismo, que es un poco más noble que el elitismo, pero igual yo prefiero el populismo que el individualismo. Incluso en deportes, para los que les gusta el fútbol, saben que el individualismo no funciona. Así que yo me quedo con el populismo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque todos los problemas de nuestro país se sostienen en causas, como les dije, la oligarquía, los medios de comunicación, el gobierno, los políticos. Pero todas esas causas existen en pilares, se sostienen sobre pilares, y esos pilares son los paradigmas.
Los paradigmas con los que nos han llenado la cabeza y nos han hecho creer cosas que no son ciertas. Nos han hecho creer que esto es malo y que esto es bueno, y generalmente es todo lo contrario. Entonces nosotros estamos en una jaula. Los barrotes son los paradigmas, pero nosotros tenemos la llave. Romper los paradigmas. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Quitémonos los paradigmas de la cabeza. Cada vez que escuchemos algo, un tanque de pensamiento, o de repente un analista político, o alguien que escribe cartas en el periódico, cada vez que escuchemos esto, si quieren perder su tiempo y leerlo, léanlo, pero analícenlo, escríbanlo con la realidad, agarren un diccionario y vean si lo que les están diciendo es verdad, y tomen las decisiones de acuerdo a eso. Si nosotros empezamos a tomar las decisiones de acuerdo a la realidad, no a paradigmas, entonces vamos a poder exigir educación, vamos a poder exigir un presupuesto decente para la universidad, vamos a poder exigir oportunidades, vamos a poder hacer las políticas correctas para que existan esas oportunidades. Vamos a dejar de llamarle despilfarro, darle vasos de leche a los niños. Y yo no vine a defender al gobierno, podemos acabarnos la ponencia criticándolo. Pero no critiquemos lo bueno, critiquemos lo malo. Yo criticaría, por ejemplo, que el presupuesto de la Universidad de El Salvador es muy pequeño. Yo criticaría, por ejemplo, que el presupuesto de educación es muy pequeño. No que es muy grande. Quitemos los uniformes porque así podemos pagar la calidad educativa. ¿Y por qué no podemos hacer las dos? Es más, les voy a dar una idea. Con los 1.100 millones de evasión fiscal que hacen los ricos en el país, podemos pagar uniformes, calidad educativa, hospitales, salud. Construimos un hospital en cada municipio del país y nos sobra dinero. Ahí es donde tenemos que estar discutiendo. No en los uniformes, en los zapatos y el vaso de leche. Pero todo esto, nos podemos tirar media hora hablando de uniformes y zapatos y vasos de leche. Pero ese no es el problema, esa es la consecuencia de los paradigmas. Entonces, ya que aquí la mayoría son jóvenes, quitémonos los paradigmas, no los aceptemos. Cuando escuchemos algo, critiquémoslo, evaluémoslo 2 veces, preguntémonos por qué. Y entonces vamos a poder cambiar nuestro país. Muchas gracias.